Amén. Bendiciones. Qué bueno es estar compartiendo con ustedes, Ministerio de Mir, en este día jueves de intercesión, jueves de oración. Estamos haciendo algo en este día jueves que honra al Señor, porque dice la palabra que nos reunamos a orar. Dice la palabra del Señor, un mandato apostólico, que nos reunamos a orar y que oremos unos por otros. Es extraordinario porque cuando uno enfoca la atención en alguien, está interesado que aquello que tiene de Dios se expanda hacia la persona. Y eso se vuelve algo como una cadena o como un desencadenar que no pueden pararlo, porque el Espíritu empieza a desembocar en una vida, en otra vida, en otra vida. Es tan extraordinario cuando lo que ya tenemos de Dios es puesto al servicio. La palabra dice que oremos unos por otros. Cuando yo puedo concentrar la fe y la confianza en el obrar de Dios sobre alguien, y ese alguien a la vez puede descansar de enfocarse en orar por otros porque yo estoy orando por él, y así la cadena empieza, como alguien también debe orar por mí para yo poder descansar y orar por otro, se produce totalmente un desencadenar del Espíritu. Diga conmigo, las cosas del Espíritu debemos provocarlas. Cuando nos es enseñado, el Padre nos cuenta cómo hacer algo, debemos provocarlo, debemos hacerlo. Cuando lo hacemos, entonces lo vivimos. Quiero que destaques esa palabra en tu corazón: cuando lo obedeces es cuando lo vivís. Y no hay nada más extraordinario cuando te relatan una noticia, cuando te relatan un proyecto, cuando te relatan una utilidad y estás oyendo atentamente el relato y te dicen lo que genera y te dice lo que produce y te dice lo que puede alcanzar y te dice los niveles que puede extenderse. El que está prestando atención tiene un interés y dice: oh, yo quiero hacer eso. Yo quiero, y presta atención cómo hacerlo, porque está confiando en el relato que le están diciendo que va a producir. Y esa persona lo oyó, lo creyó, lo aplicó y lo vivió. No hay nada más extraordinario de ver a esas personas destacarse del montón. Todos seremos ordinarios hasta que hagamos algo que la gente o la mayoría no hace. Lo vuelvo a decir, todos seremos gente ordinaria hasta que hagamos algo que la mayoría no hace. Es muy común que la gente esté en lugares, escuche cosas, pero no es común que todos los que escucharon lo hagan. Generalmente siempre es un porcentaje mucho menor de los que prestaban atención que hagan lo que fue dicho. Por eso el Espíritu no solamente busca a quien esté oyendo, sino que busca a quien esté dispuesto a hacerlo. Entonces vemos que el Espíritu Santo estuvo dispuesto para todos, pero solo los dispuestos a obedecer son los que pueden vivir lo que el Espíritu Santo dijo, y se vuelven personas de la confianza, personas que el Espíritu les revelará muchas cosas más porque conoce su corazón. Y en este caso yo quiero prestar atención unos minutos. Creo que es muy importante, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, una segunda etapa de pandemia, donde nuevamente hay cosas donde somos restringidos, supuestamente por una intención de cuidarnos o cuidar la salud y evitar un aumento de contagios. Somos restringidos en ciertas cosas, y una de las cosas es reunirnos con la familia de fe. Nos limitan por el horario, nos limitan sobre todo a la cantidad de gente. Entonces pareciera que otra vez se quiere repetir la historia del año pasado, pero aquí es donde yo te digo que el prestar la atención a una noticia te va a provocar algo. En el año 2020, en la última reunión de jóvenes que tuve, no al final del año, sino antes de la pandemia, antes que se decretara cuarentena obligatoria en el mes de marzo del año 2020, esa última reunión de marzo con los jóvenes, estábamos ministrando y en la adoración, antes de predicar la palabra, el Espíritu Santo me empieza a hablar.
Y mientras estábamos adorando, el Señor me dijo, lo cual yo también le comuniqué a los jóvenes. Y esta fue la palabra: en la tierra se oirán las noticias de cuántas personas han muerto por el virus. Pero del cielo vendrán las noticias de cuántas personas han sido salvadas. Eso fue un momento, me acuerdo, que celebramos, que hubo un momento de clamor y que el Espíritu Santo nos guió a interceder por el propósito de cada uno de los jóvenes, porque no conocíamos nosotros la dimensión que iba a provocar esta pandemia, pero el Espíritu sí, y nos hizo clamar por la preservación del propósito que había en cada joven, y sobre todo prestar atención a lo que el Señor nos decía: en la tierra se oirán las noticias de cuántos han muerto por el virus. Pregunto, ¿eso pasó? Claro que pasó. En todos los portales de noticias, cada día hay noticias de la cantidad de muertos. Pero pregunto, ¿estás prestando atención a la noticia del cielo que dice: del cielo se dirá cuántas personas son salvas? Eso es lo que pasa hoy con la iglesia. A veces veo gente que está muy anclada a la noticia de la tierra. Y a veces se encuentra o se genera ese tipo de fricciones porque viene uno en la fe, o uno que no está por lo menos ligado a la noticia de la tierra, y le intenta decir, pero oremos, pero oigamos a Dios. Y por ahí el otro que está tan arraigado a lo que escuchó es medio que lo toma mal, ¿no? Medio que se enoja y como que no, que sos un negador de la realidad que está pasando. Yo te voy a decir algo: la fe jamás niega la realidad, pero sí te revela el plan de Dios. ¡Aleluya! Lo vuelvo a decir, la fe no niega la realidad, pero sí te revela el plan de Dios. Conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Dios te revela su plan, su estrategia, su verdad en respuesta a la realidad. Por eso, mi querido hermano, no escondas la luz que el Señor encendió. Eso es algo que la gente tiene que cuidar. El pastor o tu padre espiritual o un hermano puede extenderte una oración, pero al fin y al cabo el que toma la decisión de esconderse o de alumbrar serás vos mismo. Entonces quiero que prestes atención a lo que es la incitación de la noticia. Fue algo que el Señor puso en mi corazón cuando prestaba atención a las reacciones que puedo ver en diferentes lugares, en redes sociales. Específicamente una reacción de una persona preocupada por lo que decían, preocupado porque no se abra el 30, preocupados por repetir lo mismo que pasó, ¿no? Lo que pasó el año pasado, de estar tanto tiempo encerrados, preocupados, como ya aceptando que así va a ser. Y el Espíritu Santo ahí me dio entendimiento y me guió esta palabra: la incitación de las noticias. Las noticias provocan en el alma reacciones, y por eso me hizo prestar atención a lo que Él también nos habla. Y mira cómo el Espíritu Santo observa de cuán atentos estamos a su palabra. Hay gente que tristemente toma la palabra del Señor como la opinión del pastor o como el pensamiento de la iglesia, y no como la voz de su Padre Celestial, y no como la voz del Rey Supremo, y no como la voz del Señor de Señores. Yo te quiero decir algo: Cristo sigue estando en el trono, y esto ya lo ministramos cuando estuvimos el año pasado en cuarentena. Al que está sentado en el trono lo podés buscar en YouTube, en el canal Brian Miller, podés ver y oír esa administración titulada al que está sentado en el trono, y ministramos que porque Cristo sigue estando en el trono, entonces tenemos totalmente la convicción de que Dios va a hacer algo. Tenemos la convicción de que ese no será nuestro final. Tenemos la convicción que Dios va a revelar algo. El día que el trono esté vacío tendríamos que preocuparnos, pero yo conozco muy bien que ese trono está ocupado por aquel que es digno de toda gloria, aquel que es digno de toda alabanza. Pero lo importante es que su iglesia sepa que si Él está en el trono, entonces Él tiene el control. Debemos prestar atención a su mensaje. Su mensaje es todo para la persona de fe. El mensaje de Cristo lo es todo. Es el agua en el desierto, es la sombra bajo el calor intenso, es la lluvia para sus cosechas, es el sol para romper el clima del frío, es la cobertura que necesita, es la provisión, es el sustento, es el amor, es la paternidad, es todo. La palabra de Cristo para el que camina en fe lo es todo, es el sustento que necesita. Cuando llega la noticia de Cristo al oído del que tiene fe,
esa persona sabe que tiene todo. Esa persona ve su camino alumbrado y dice, esto tengo que hacerlo. Y se dedica. Mientras otros quedan quejándose, murmurando, preocupados, con miedo y hasta aceptando una realidad que todavía no pasó, pero ya el temor les hace profetizar que vendrán cosas para ellos terribles. El que tiene fe dice, yo creo a la voz de mi Señor. Oh amado, deja oír tu voz, porque aquí hay siervos, aquí hay hijos tuyos que quieren hacer lo que tu corazón está revelando. Aleluya. Y por eso quiero hablarte de lo que la noticia incita y también de la expansión de la noticia. Yo estoy siendo atraído por parte del Señor a multiplicar, a extender lo que Él nos ha dado. Estoy creyendo totalmente a esa palabra. Y para nosotros, en este día, quiero ministrar en Mateo capítulo 4, verso 23 al 25, lo que pasó con el ministerio de Jesús. Y prestemos mucha atención. Mateo capítulo 4, verso 23 al 25 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús estaba haciendo o empezando su ministerio, porque si vos sos un lector del Evangelio, vas a notar que en esta parte del capítulo 4 Jesús estaba comenzando su ministerio. Y lo que él empezó a hacer dice que se difundió su fama, o se difundió lo que pasaba en el ministerio de Jesús. A tal punto, y esto es lo extraordinario, que Jesús, preste atención, ni siquiera había todavía pisado uno de los territorios de los que describe el Evangelio. No había pisado ni Decápolis, ni Jerusalén, ni Judea, ni las ciudades del otro lado del Jordán, pero ya se estaba sabiendo de Jesús. Aleluya. Y Jesús todavía no había pisado, pero ya se estaba sabiendo de Jesús. Él estaba físicamente en un lugar en Galilea, pero estaba siendo extendido por el testimonio de los que oían y veían el ministerio a un montón de territorio que Jesús no había ido. ¿Qué provocó eso? Provocó que la misma luz del ministerio de Jesús, lo mismo, empezara a pasar en los territorios. Y vas a notar que hay lugares en que Jesús llegó y hay otros lugares en donde llegó solo su palabra, pero tanto Jesús en lo físico o enviando su palabra, pasaba lo mismo que se comentaba en el ministerio de Jesús. Eso es extender la luz que el Señor extendió. Eso es extender la luz que Dios encendió en nosotros. Eso es incentivar con la noticia. Eso es provocar con la noticia. Miren que ninguno de los que fue a testificar de lo que vieron y oyeron del ministerio de Jesús, ninguno se tuvo que poner a hacer otra cosa más que contar, que relatar, que informar lo que vieron y lo que oyeron, y empezó a pasar en los corazones y en las vidas lo mismo que pasaba donde Jesús estaba. ¿Por qué? Porque está escrito en Romanos capítulo 10, verso 17. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice así: así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Lo vuelvo a decir, así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo, cuando estos testigos oculares y aquellos que oyeron lo que Jesús hacía empezaron a contarlo en sus ciudades natales, en sus casas o a los necesitados, empezó a generar en la gente fe, empezó a nacer fe. Y aunque Jesús hay lugares que por ahí no pisó, como en el caso de la casa del centurión romano, pero envió la palabra,
pasó lo mismo. Quiero decirte algo, la palabra de fe de Cristo no obliga al que la está enviando a creer, pero si la cree, lo invita a experimentar el milagro. Quiero que sepas y que recuerdes el momento, la situación. Dice que Jesús caminaba, iba de camino a la casa, si no mal me recuerdo, de Jairo, donde su niña había muerto, a la que Jesús le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. De camino lo intercepta este centurión y le pide que sane a su siervo enfermo. Ahora, el centurión fue al encuentro de Jesús. ¿Y por qué el centurión romano, quien era del imperio que tenía bajo cautividad a Israel, se movió hacia Jesús? ¿Qué lo impulsó? La noticia de lo que pasaba en el ministerio de Cristo provocó que un centurión romano dejara de lado el orgullo de su nacionalidad, dejara de lado el orgullo de su función, dejara de lado el carácter altivo de la posición militar que tenía y fuera a un israelita, a un judío que le decían que hacía milagros. Para nosotros nuestro Señor y Mesías, pero quiero que entiendas, para él era que un judío carpintero hacía milagros. Él con esa noticia fue provocado en su espíritu ahí a buscarlo. Él era, no sé si usted puede darse cuenta, él era un centurión, él tenía por lo menos 100 soldados a su cargo. Era un hombre importante en el ejército, un hombre de confianza, un hombre que movilizaba gente, un hombre que daba órdenes. Él fue a buscar al carpintero de Galilea, porque le dijeron que el carpintero de Galilea, nuestro Señor y Salvador Jesús, podía hacer lo que él y su posición no hacía. Pero la palabra, el testimonio que le contaban le provocó, le incitó a buscarlo. Y cuando fue le dijo, ¿y Jesús qué dice? Quiero que preste atención, por favor. Jesús le dice al centurión, cuando el centurión le relata, Jesús estaba dispuesto a ir y el centurión dice, no, Señor, porque lo que se practica debajo de mi techo no hace que mi hogar no sea digno que tú vayas. Él se humilló. Si usted se da cuenta, él se humilló. Pero ¿qué provocó tal actitud del centurión? ¿Alguien le enseñó la teología de la humillación? ¿Alguien le recitó quizás el salmo que habla de la humillación? No, solamente el contar lo que Jesús hacía hizo que su alma fuera iluminada y vino a Jesús totalmente confiado y totalmente dispuesto a que él haga algo. Y le dice eso y le dice, Señor, yo soy un centurión, yo tengo gente debajo de mi mando, yo le digo a alguien ve y él va, le digo a alguien ven y viene. Entonces si tú envías la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús se maravilla y Jesús dice del centurión, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Y le dice, hágase con tu siervo como creíste. Dice que el relato, que a la hora en que Jesús dijo eso, fue la hora en que el siervo fue sanado. Porque cuando llegó el centurión y le dijo, ¿cómo está el siervo? Le dijeron, se sanó. ¿Y a qué hora fue esa? Y le dijeron, y él se recordó que esa era la misma hora en la que él estaba hablando con Jesús. Yo te quiero decir algo, llegó la hora del milagro. Llegó el momento en donde ya no seas alguien que se queda con el relato, sino que alguien que vive los milagros de Jesús. Pero ¿cómo pasó? Que fue incitado por la noticia de Cristo. Como dice el Romanos 10:17, la fe nace por prestar atención a las buenas noticias de Cristo. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, y no es un reto, pero sí es una exhortación, te has sentado en la iglesia o en tu casa cuando hemos transmitido online y la buena noticia de Cristo llegó a tu oído, pero no te dejaste incitar a creer? Te privaste de experimentar las cosas que Jesús quiere hacer. Yo te vuelvo a decir, la palabra de Cristo no llega por casualidad a ninguna vida, llega con una intención, llega con la intención de romper la oscuridad en esa faceta, iluminar y ser iluminado por el Señor Jesús. Este centurión se movió. Así como otra gente, como la mujer sirofenicia, que es una mujer que vivía entre Sidón, no me recuerdo qué otra ciudad, una mujer extranjera. Él ya vino
Vino a buscar su milagro. Vean la dimensión. ¿Quién le habrá contado a esta mujer en una ciudad tan lejana acerca de Jesús de Nazaret? ¿Quién le contó? Y ella se vino. La palabra, dígame hermano, ¿qué la provocó a hacer un viaje? Dejando a su hija enferma, endemoniada, y yendo a hacer un viaje tan largo para encontrar a este Jesús, porque Jesús encima, que era guiado por el Espíritu Santo, no era alguien que podían interpretar dónde iba a estar. Sinceramente, Jesús aparecía donde el Espíritu Santo lo movía. O sea, no podían anticiparse a Jesús. Entonces esta mujer ni siquiera al llegar a Israel podía saber con precisión dónde estaba, sino que, aleluya, ¿sabe cuál fue la ruta de llegada de la mujer a Jesús? Los testimonios. ¿Dónde está Jesús? Y le decían, sabemos que estuvo en Galilea, ¿dónde está Jesús? Sabemos que fue a Nazaret, ¿dónde está Jesús? Sabemos que cruzó a Capernaum, ¿dónde está Jesús? Sabemos que está en el Jordán. La fueron llevando con el testimonio hasta que se lo encontró. Y cuando se lo encontró le rogó, y Jesús la ignoraba. Insistió, hasta que le dijo, mujer, no está bien que yo le dé el pan de los hijos a los que no son de la casa de Israel. Y ella dijo, Señor, aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Tú conoces la historia. Y Jesús la miró y dijo, grande es tu fe, mujer. Hágase con tu hija como has pedido. Y dice y testifica el Evangelio que en esa misma hora la hija fue libre. Yo te vuelvo a decir, Jesús no estuvo ni en la casa del centurión, no estuvo ni en la casa de la mujer sirofenicia, pero la incitación de la noticia de lo que Jesús hacía provocó que la palabra de Jesús hiciera el milagro. Yo te quiero decir, cuando prestes atención continuamente al mensaje de Cristo, bastará la palabra que te dijeron de Cristo para que el milagro ocurra, porque el milagro sigue ocurriendo con aquellos que prestan atención a la buena noticia de Cristo. Y el Señor nos dijo, cada mañana habrá un milagro. Te acostarás con la necesidad, pero te despertarás con la provisión. Te acostarás por ahí en tristeza, pero la mañana será la alegría, porque cada mañana, al rayar el alba, habrá respuesta del Señor, así como Él enviaba cada mañana al aparecer el sol, el maná sobre la tierra del campamento de Israel. Israel solamente debía levantarse y recogerlo, así Dios enviará cada mañana el milagro que necesitas. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque lo creo y porque yo sé que he oído a Dios. Y porque ya han pasado testimonio de esos milagros, y por ahí hay milagros que han pasado que tú todavía ni testificaste. Pero solamente de oír la buena noticia, hay lugares que Jesús no pisó físicamente, pero su palabra llegó porque había fe esperando. ¿Qué significa la palabra incitar? La palabra incitar significa el estímulo o el motivo que provoca a una persona ganas. Decí conmigo, ganas de hacer algo. La incitación es el estímulo o el motivo que a alguien le provoca ganas de hacer algo. Y la verdad que hay que tener ganas de salir de la casa. La verdad que hay que tener ganas de poner pausa a un entretenimiento, a un tiempo libre, a una organización, a lo que sea. Hay que tener ganas de decir, yo voy al encuentro con Jesús. Yo quiero decirle a la gente que ora cada día, gente que interrumpe el tiempo de su día, pero interrumpe para una buena intención, ir a orar al Señor. Yo te quiero decir que esas ganas de pasar tiempo con el Señor es porque estás oyendo la buena noticia. Es porque estás sabiendo que no es tiempo perdido. Es porque estás sabiendo que Jesús sigue haciendo milagros, que Jesús sigue respondiendo, que el Señor sigue transformando vidas, que Él se sigue revelando en el secreto por el Espíritu, que Él sigue transformándote el espíritu de tu mente, que Él sigue contándote las intenciones de su corazón para tu familia, que Él sigue manifestándose. Te quiero decir, Dios está viendo cada una de esas cosas. Y así como el centurión y la mujer sirofenicia fueron recompensados, así también lo serás. No dejes de orar. No dejes de que te quiten las ganas de ir al encuentro con Jesús. Porque Él, Shabbai, Kamai, So, Él, el Señor, no ha perdido las ganas de encontrarte.
y no ha perdido las ganas de encontrarme a mí. Aleluya. Aleluya. Por eso no quiero que te quedes solamente con el relato, quiero que lo vivas, que oigas con atención para que seas incitado, provocado a tener ganas. Aleluya. Dice la palabra que Dios es el que pone el querer como el hacer. El Señor lo hace. El Señor te provoca porque lo va a hacer. Decí conmigo, el Señor me provoca porque lo va a hacer. Y mientras estudiaba sobre la frase de Mateo 4, los versos que leímos, cuando dice que su fama se difundió, literalmente esa traducción significa que la luz de Jesús fue transportada por el testimonio de la gente hacia otros lugares. Es como que vos fueras hacia una fogata donde hay un fuego intenso ardiendo, y vos tomás tu leño o tomás tu leña y lo acercás al fuego. El fuego empieza a arder en ese leño y vos te vas corriendo llevando ese leño encendido hacia tu casa o hacia un lugar, y provocás que ahí también se inicie un fuego como el que tú acabas de ver y de oír arder. Eso es lo que significa su fama se extendió. La gente que lo vio y la gente que lo oyó tomó del fuego que había en Jesús y lo llevó hacia su hogar, lo llevó hacia su terreno, lo llevó hacia su casa, lo llevó hacia la gente, y el mismo fuego que ellos vieron y oyeron que ardía empezó a arder. Yo te digo, ¿por qué llevaste tu leño mojado? Vieron que el leño mojado o la leña mojada no enciende. Pero el otro día, viendo una serie acerca de Jesús, usted la puede bajar en su celular o en la tablet. La aplicación se llama The Chosen. Es una frase en inglés, un título en inglés que significa los elegidos. THE espacio Chosen, que se escribe CHOSEN. Después al final lo escribiré. Ahí hay una temporada 1 y una temporada 2 que están empezando sobre Jesús y los evangelios. Y me gusta porque hay una parte donde se va sumando un discípulo, creo que Felipe, y estaba Mateo buscando leña, pero estaba mojada. Entonces inmediatamente los demás discípulos dijeron, no sirve la leña mojada, no sirve, no va a encender. Pero este Felipe, en la serie, escúcheme, en la serie, no estoy diciendo que la Biblia dice, en la serie, este Felipe lo agarra a Mateo porque medio como que lo burlan por haber traído leña mojada y le enseña una técnica. Él dice, toma la leña húmeda, agarra un cuchillo y pelale la corteza. Pelale la corteza húmeda. ¿Y sabe lo que pasó? Que mientras le iban pelando la corteza húmeda, dentro había madera seca, lista para arder. ¿Qué te quiero decir? Que en esta hora será quitado de tu vida esa cobertura de preocupación, esa cobertura de miedo, esa cobertura de las noticias terrenales y de la carne que te provocaron y que evitan que el fuego arda. Será quitada en esta hora para que dentro de tu espíritu Dios encuentre la chispa para incendiarte. ¡Aleluya! Yo lo creo, porque no predico por entusiasmo, no predico para emocionar a nadie, no predico por intelectualidad, predico bajo inspiración del Señor, y esa inspiración cae y empieza a provocarte a vos también. Descubrimos que estos testigos que empezaron a portar la luz de Jesús hacia otros lugares, empezó a ser trasladadas, generó expectativas acerca de Jesús y su ministerio. Y aunque Jesús en lo físico no pisó algunos territorios, solamente su palabra fue enviada, pasaron los mismos milagros que cuando Él estaba presente. Y esa es nuestra misión en el Evangelio, que nuestros ojos y oídos sean iluminados para testificar de aquella luz que nosotros estamos siendo encendidos, y que suceda exactamente lo mismo. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará, y aún mayores. Ese mayores no se trata de ser más grande que Jesús, claro que no. Se trata de extensión. Esa palabra mayores es extensión, es extenderlo a territorios, es extenderlo a Argentina.
yo quiero profetizar. Jesús jamás en lo físico, en su forma humana, no estuvo y no pisó Argentina, no pisó ningún país de Latinoamérica, no pisó ningún país de América del Norte, pero su palabra del Espíritu sigue estando en nosotros y Jesús a través de su iglesia hará lo mismo que hizo en Jerusalén, hará lo mismo que hizo en Israel, porque su palabra no está presa. Y lo vas a experimentar en unos minutos. Y mientras eso iba pasando, el enemigo quiere levantar una resistencia. Esa resistencia que pasa es la que Jesús, es la que ministramos, ¿se acuerdan el jueves pasado acerca de la luz? Que dice, nadie enciende una luz para ponerla debajo de un almud. El enemigo crea ese almud para entorpecer a la luz. Ahora te voy a explicar qué es el almud. El almud era un cajón con unas medidas, unas dimensiones, y esa medida que tenía el almud era para guardar frutos secos. Era un cajón, como quien diría hoy, esos cajones donde se guarda la papa, donde se pone la cebolla, esos cajones para esos tipos de insumos. Este era un cajón con sus dimensiones para almacenar frutos secos. Ahora preguntas, ¿qué tiene que ver una luz metida o escondida bajo un almud? Esa caja, ese cajón de frutos secos es la trampa del enemigo. Porque vos sabés que un fruto, para que sea seco, tiene que ser privado del potencial que tenía. Una uva se vuelve pasa de uva cuando la secan, cuando le quitan todo su jugo, que pudiera haberse convertido en vino, y como dice la palabra, que el vino es la alegría del corazón del hombre, y que además el vino siempre es una figura profética del gozo con el Señor. Esa uva fue privada de su potencial y fue dejada seca, entonces fue al almud, quedaría ahí sin un potencial. Un mensaje de decir, este pudo haber sido, pero no lo será. Entonces Jesús dijo, no se dejen poner el almud sobre ustedes, sino que ustedes tienen que estar en la posición que yo les quiero dar. Ahora se los voy a explicar. Este almud, hablando de la luz, que es la luz, es la que da testimonio. Este almud, Satanás lo utiliza con lo que la Biblia llama el espíritu de estupor. El espíritu de estupor o la palabra estupor es de donde se origina la palabra estúpido. Y quizá alguno toma la palabra estúpido como un insulto, y yo te quiero decir, las palabras tienen significado, ahora como cada uno lo utilice es la responsabilidad. La palabra estúpido no fue creada para insultar a alguien, el que la utilice para insultar es su decisión. La palabra estúpido describe a alguien que no ve aunque tenga ojos, y que no oye, aunque tenga oídos. Está privado de la vista, está privado del oído, o sea, no presta atención. Es una persona distraída, no presta atención. Por lo tanto, no tiene una legalidad para contar o testificar algo. Eso es el almud que Satanás utiliza, el estupor de la gente. La gente se distrae, la gente tiene su mente en otras cosas, la gente no presta atención al mensaje. Un almud, un espíritu de estupor, la Biblia lo llama espíritu de estupor. No ven y no oyen para que entonces no sean sanados. Así lo dice la palabra. Jesús mismo trajo esa palabra, es una profecía de Isaías. Ojos y no ven, oídos y no oyen, un espíritu de estupor, y entonces no son sanados, no son alumbrados. Jesús dijo algo, la lámpara es encendida no para estar debajo del almud, sino para ser puesta sobre el candelero. Y acá donde vemos claramente, hay gente metida debajo del almud, siendo privado de su potencial, quedándose en una buena opción, pero no siendo lo que tendrían que ser. Pero hay otros recibiendo la posición, siendo puestos sobre el candelabro. El candelabro es una figura profética que se utilizó en el tabernáculo. El candelabro es una lámpara de 7 brazos. ¿Qué representa esa lámpara de 7 brazos? A las 7 manifestaciones del Espíritu del Señor que están descritos en el capítulo 11 del libro de Isaías. Esos 7 espíritus, profetizó Isaías, estarán sobre el Señor, sobre el Mesías, sobre Jesús. Ahora, Jesús nos incendió y nos encendió para que nosotros estemos como uno de los brazos que revelan a su Espíritu. Esa es la función.
Tu función es revelar la manifestación del Espíritu. Por algo sos encendido, para que seas parte de ese candelabro sostenido por Cristo. Ese candelabro que es una figura de un gran centro con 6 brazos, siendo el séptimo el del medio, el principal, donde se coloca el aceite de oliva que enciende, es el combustible que enciende todo, la luz de la lámpara. Es la misma figura, tiene la misma figura de lo que es una vid. Jesús habló de la vid y dijo: yo soy la vid, o sea, el tronco principal, y ustedes son las ramas, o sea, los brazos. Quiero que prestes atención. La vid es igual que el candelabro en la figura, en la forma. Nosotros somos la extensión de Jesús. El brazo, la rama, perdón, es la extensión de la vid, y el brazo de la lámpara es la extensión de la lámpara. Al ser extendidos, solamente tenemos que llevar lo mismo que tiene nuestro Señor. Y para eso tenemos que estar unidos a Él por la fe, permaneciendo en la fe. Alguno dirá y toma la fe como algo de cuando creyeron hace tantos años. Mirá, la fe no es solo porque creíste hace tantos años. La fe es la que permanece por seguir prestando atención a la buena noticia de Cristo. Así provocás que el aceite y el fuego siga ardiendo, y lo mismo que Jesús hace, también lo puedas hacer. Yo quiero que caiga sobre tu vida la mentalidad del reino, porque el que te habilitó no fue el pastor Brian, no fue el ministerio de Mir, no fue el apóstol Juan. El que te habilitó es Cristo. Él dijo: el que cree en mí, el que cree, el que permanece prestando atención a mis buenas noticias, el que permanece prestando atención a mi palabra que le digo cómo hacer las cosas, ese hará lo mismo que yo hago y en dimensiones mayores, porque ustedes son la extensión de mi ministerio, la extensión de mi corazón, la extensión de mi mente. Y el Señor me hacía entender algo. Tienen la identidad de hijos, tienen la relación de amigos, pero su obrar sigue siendo siervos. Identidad de hijo, relación de amigo, pero su obra sigue siendo de siervos. Y el siervo no hace lo que se le ocurre a él, no hace como a él se le parece, no hace como a él se le crea una idea, hace porque recibió el mensaje de su Señor. Él va y hace lo que el Señor le dijo. Esa es su función, hacer lo que el Señor dice. El Señor te dice: hácelo de esta manera, porque quiero provocar esto, cambia esto, no hagas esto, deja esto. ¿Para qué? Entonces vas a ser un siervo, alguien que extiende el propósito y la noticia de Cristo. A veces complicamos esa relación porque creemos que por ser hijos y tener relación de amigos podemos ponernos a debatir lo que Cristo quiere hacer. No, sos hijo, gracias Jesús. Sos mi amigo, gracias Jesús. Pero tu obrar es de un siervo. Yo te digo algo y quiero que lo hagas, así como te lo dije. Y el Señor me ministraba. Él sigue buscando profetas que sean fieles a lo que Dios le muestra, a lo que Dios le dice. Y usted dirá: ay, profeta, bueno, eso es para el profeta. No. La iglesia de Cristo tiene el testimonio de la profecía, porque dice Apocalipsis que los que guardan el testimonio de Jesús, ese es el espíritu de la profecía. La iglesia, el que guarda la fe de Cristo, tiene el espíritu de la profecía en ellos. Entonces, tenemos que ser fieles a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios nos hace oír, y hacerlo como se nos dijo y como se nos mostró. Y entonces la luz va a alumbrar hacia la gente y hacia los territorios. No sé si a usted esto le generó una buena noticia. A mí me parece totalmente extraordinaria. Si el Señor me decía: no te quedes solo con el potencial. Testifica lo que tus ojos han visto y tus oídos han oído. Entonces la luz se moverá hacia ese lugar, sobre esas personas. Yo siempre le cuento que yo deseaba ver a Cristo hacer milagros y cosas. Y el Señor lo que quiere es: sé fiel a lo que te digo, sé fiel a lo que te muestro, y la luz va a aparecer. Y eso es para tu vida totalmente. Sé fiel a lo que oís, sé fiel a lo que te he mostrado, y la luz, el mismo fuego de Cristo, arderá en esos lugares,
y en esos corazones. En ocasiones la palabra no es eficaz como debiera ser porque la gente le agrega, la maquilla un poquito porque piensa que así va a caer mejor. No, vos creés que aquel que conoce los pensamientos del corazón no sabe cómo hablar, no sabe cómo decirlo, no sabe cómo expresar. ¿Acaso dice la palabra? ¿Acaso alguno de nosotros le vamos a decir a Dios o a sugerir a Dios cómo tiene que hacer la cosa? La palabra dice, ¿acaso el barro le dirá al alfarero cómo tiene que hacerlo? No. Sos hijo, sos amigo, pero tu trabajo y el mío es de siervo. Lo que el Señor revela, lo que el Señor habla, eso nosotros haremos. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Lo que el Señor me muestre, lo que el Señor me haga oír, así lo haré para que se cumpla el propósito intencional de Dios. Seré incentivado, seré incitado por la buena noticia de Cristo, y que lo mismo que pasaba con Jesús, pasaba con Pedro, pasaba con Pablo, pasa con los ministros de hoy, pasará conmigo, porque es la misma luz, es el mismo fuego y estoy unido a Él y soy llamado a extender lo que Él ha iniciado hace 2000 años atrás. Es nuestra herencia. Aleluya. Quiero que oremos. Acuérdate que Dios nos ha ministrado de dimensiones que se abren, dimensiones, accesos del reino que se abren. Y esta es para vos quizás sencillo o algo muy conocido, pero muy poco practicado. Oí el mensaje, prestale atención y obedecelo. Y la misma luz de Cristo se va a extender hacia tu vida, se va a extender hacia tu casa, se va a extender hacia la situación. La situación te dirá una realidad, pero la noticia del cielo te dirá la verdad en respuesta a eso. Señor, hay enfermedad, eso es una realidad, pero llegará la noticia del cielo, di la palabra porque habrá sanidad. Señor, esta situación parece tan complicada, vendrá la noticia del cielo, di la palabra porque la cambiaré. No te moverás por emoción, sino que por ser provocado por la palabra. Mantened tus oídos en el cielo. No te distraigas, no dejes que Satanás te ponga el almud, el estupor, que te distraiga, que las noticias de la tierra te llenen de pavor, de miedo, de inseguridad. Permanece atento a la voz del amado. Ven, amado, aleluya. Ven, amado, a tu huerto. Sopla Aquilón y ven austro. Despréndanse los aromas de tu huerto. Ven, amado, ven. Sopla el aliento de tu presencia sobre el pueblo. Desprende el aroma que hay en sus corazones. Reprende, Señor, por nosotros al devorador. Echa fuera la voz mentirosa, al ladrón, al engañador, al manipulador. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que todo espíritu de estupor que ha ensordecido los oídos y cegado los ojos, salga fuera en el nombre de Jesús. Haz una renuncia voluntaria en el corazón de la iglesia. Vuelvan a ser iluminados. El Señor me decía cuando Pablo oraba, sean los ojos de su entendimiento iluminados. El Señor me hacía entender esto. Cuando prestan atención a mi noticia, entonces yo les cambio la vista natural por lo que la fe les está diciendo, y por esa provocación podemos caminar. Y aunque la gente te diga, pero no tenés miedo, no tenés vergüenza, pero no tenés una preocupación de que no pase lo que está diciendo que va a pasar, no, porque como lo vi antes, estoy totalmente seguro hacia qué dirección estoy yendo, qué estoy edificando y qué resultado va a tener, porque creí y presté atención a la noticia de Cristo, y la fe me iluminó los ojos del entendimiento, y lo que vi en el Espíritu es más real que la realidad que me quieran mostrar, porque yo camino en la luz, aquella que rompe las tinieblas, aquella que viene a traer la verdad de Cristo, la que hace libre al que la oye. Yo en esta hora quiero extender sobre la iglesia y sobre todo el que está oyendo la luz de Cristo. Quiero ser fiel a lo que el Señor ha hablado a mi corazón, a lo que me ha permitido entender. Y en la parábola, cuando Cristo habla de las semillas que
que son sembradas. En esa parte dice que hay una semilla que cae junto al camino, y la explicación de la parábola dice Jesús que esa semilla que cayó junto al camino, que no fue sembrada, fueron comidas por los pájaros. Y yo estudié esa porción, me acuerdo hace como 2 años atrás porque lo prediqué, y las aves que aparece ahí, la palabra ave o palabra pájaro que aparece en ese versículo, hace referencia al chisme. Significa que la buena noticia es tragada por el chisme. Y el Señor nos vino hablando en la serie que nuestro apóstol ministró sobre los que los oídos oyen, y se habló del chisme. También lo que la boca habla, que se habló de la murmuración. Por eso aquellos que no prestan atención al mensaje son devorados por el chisme. Les llegan noticias malintencionadas, noticias de la carne, noticias que vienen a querer dañar y corromper el honor, la fama, en el buen sentido hablando, de una persona o de la iglesia o de la palabra o de Cristo o del ministro o del hermano en la fe, y son devorados porque no prestaron atención al mensaje. Y esto les puede pasar absolutamente a cualquiera que se distrae del mensaje, que no les presta atención. La tierra va a querer anunciar cosas que resistan al Espíritu, pero el que tiene los oídos atentos a la voz del cielo sabrá muy bien lo que Dios te está diciendo que hagas y tendrá la valentía para poder hacerlo. Por eso la palabra a mí me dice que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pueda permanecer, pueda hacer las cosas que Dios me manda. Así que en esta hora, Señor, hacemos un giro profético en la vista, hacemos un giro profético en el oído, hacemos un giro profético en nuestras palabras que hablamos, hacemos giro profético en nuestra mente, en lo que prestamos atención, hacemos un giro profético en nuestro cuerpo, en las cosas, en las acciones y actitudes que vamos a tener, que todas ellas sean ligadas, Señor, a la palabra, a la buena noticia de Cristo, porque el mismo fuego que está ardiendo, Señor, en la iglesia avivada, será extendida en el nombre de Jesús. Y ahora empiezo a recibir una palabra específica de parte del Señor. Levanta tu mano ahí donde estás, en tu casa. Levanta tus manos ahí en tu hogar. Levántalo como alguien que dice que tiene autoridad sobre esa casa porque vive en ese lugar. Y presta atención a lo que te voy a decir. Mientras estábamos ministrando, el Señor me hacía traer a mi mente la imagen del candelabro, y podía ver el centro del candelabro y sus brazos extendidos. Y el Señor me hizo entender que en este tiempo que estamos siendo restringidos a no poder congregar en Casa Central, el mismo fuego, la misma unción, la misma gloria de Casa Central se está extendiendo hacia tu casa. Ahora estás en la posición de brazos. Siempre kama soya. De rebre kamanderebe kamandere menderebe kaya. Sotorobo kotorrebe kandere mendei. Hoy que estás en tu casa, ahí en La Paloma, ahí en Garín, estás en tu casa ahí en Bancalari, ahí en Bulogne, estás en tu casa ahí en Virreyes, ahí en San Fernando, ahí en Bécar, ahí en las diferentes localidades donde te encuentras, donde está tu casa, donde vivís geográficamente, estás siendo un brazo del candelabro que hay en Demir. ¿Por qué pastor dice eso? Apocalipsis dice que el candelabro es la iglesia. El candelabro era la iglesia. Dice que Jesús se pasea entre los 7 candelabros, entre la iglesia de Apocalipsis. Bueno, los candelabros representan a la iglesia. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo es totalmente bíblico. Tu casa, tu vida en este momento está operando como un brazo del candelabro que hay en el ministerio de Mir. Y lo que tus ojos vieron y tus oídos oyeron, si lo testificás, va a pasar lo mismo en tu casa. Shapra Kama Seya. Lo mismo va a pasar, exactamente lo mismo. Te recuerda los milagros de Casa de Mir, pasarán también en tu casa. Te recuerda el ambiente de gloria, pasará también en tu casa. Te recuerda las palabras proféticas, pasará también en tu casa. Te recuerdas el ambiente de libertad, pasará también en tu casa. Te recuerda los milagros, pasará también en tu casa. Te recuerda la provisión, pasará exactamente en tu casa. Te recuerda la palabra revelada, pasará exactamente en tu casa. Porque estás siendo ahora como un brazo del candelero. Entonces mantente conectado, mantente encendido, mantente ministrado por la unción de la Casa de Mir, porque entonces el mismo fuego que hay en Casa de Mir estará ardiendo en tu corazón y estará ardiendo en tu casa. Y lo mismo que pasaba en los cultos, lo mismo que Dios ministraba, la misma presencia que sentía, vendrá a quedarse en tu casa. Aleluya, aleluya.
El Señor nos dice, manténganse conectados, no se distraigan de la palabra, no se distraigan de la noticia. Y entonces lo mismo que pasa en casa de Emir, pasará. Recuerda que los que llevaban el testimonio fueron los testigos, los que vieron y oyeron. Vos fuiste testigo de muchas cosas en Emir, aún en tu propia vida. Testifica. Y el mismo fuego, la misma presencia vendrá, porque la paloma está buscando dónde reposar. La paloma trae el mensaje, pero quiere quedarse. Shepre kama si terebe kama so, lerebe kataraba katarebe si terebe kandere, shiba kamanderebe kandaramanderebe katarabasei. Levanta tu mano ahí donde estás, porque vos tenés legalidad por ser hijo de la casa. Tenés legalidad para recibir. Presta tus oídos, manténlos atentos en la fe de Cristo. Y lo mismo pasará. La luz se manifestará, la luz traerá milagros. Toda gente que necesita un milagro, recíbalo ahora en el nombre de Jesús. Todo aquel que estaba pidiendo respuesta al cielo, el cielo sigue estando bajito. Acumula la nube. No negocies la oración, no negocies la intercesión, no negocies la alabanza, no negocies el tiempo de lectura de la palabra y no negocies el tiempo de los cultos online. No los negocies, porque acumulan la nube, y lo mismo cae en la nube caerá sobre tu casa, caerá sobre tu vida. Vas a conocer lo sobrenatural, pero tenés que mantenerte conectado para expandir hacia tu casa lo mismo que pasa y lo mismo que la palabra describe en casa de Emir. Y también bendecimos a todos los que están conectándose de otros ministerios. Que el Señor extienda lo que hay en el ministerio que te está alimentando, en el ministerio que te está cuidando, en el ministerio que te está formando como discípulo. Que lo mismo que pasa en esa casa central pase en tu vida, pase en tu casa, pase en tu hogar. Porque estamos ministrando un principio espiritual, un principio del reino. Que lo mismo que pasa en el centro, lo mismo que pasa en lo principal, se extiende hacia los brazos, se extiende hacia los que están unidos a Él. En el nombre de Jesús, la misma unción de casa de Emir, la misma dimensión de la gloria, el mismo portal del Espíritu que está abierto, se abra en las casas, se abra en los hogares, se abran las vidas, se abra en el tiempo de oración donde cada uno de ellos entra. Lo mismo, y testifiquen y digan: pastor, lo mismo que vivimos en casa de Emir está pasando en nuestra casa, para que veas el principio espiritual que es real. Oye y presta atención, y que suceda lo mismo que Dios está diciendo. Padre, te presentamos cada una de las necesidades y peticiones que tus hijos tienen. La paloma está desatada, Señor, hacia cada hogar, llevando el mensaje en esta hora, pero la paloma se quiere quedar. La paloma está buscando dónde reposar. Oro que haya corazones que le digan: ven, paloma amada, ven, paloma mía, y quédate con nosotros, quédate, reposa con nosotros. Tú que te quedas a reposar en el rebaño, ven, paloma amada, ven, paloma mía, ven, amado de mi corazón, reposa, Espíritu Santo. No solamente tráenos el mensaje, quédate con nosotros. Juntos haremos lo que Cristo está revelando en su mensaje para la gloria del Padre. Señor, en esta hora te pido la administración de tu Espíritu sobre cada corazón, sobre cada hogar. Fuego del Espíritu venga al corazón. Que empiece a pasar lo mismo que pasa en el corazón de los ministros. Que empiece a pasar lo mismo del fuego que hay en el altar en Emir. Que empiece a ver el mismo ambiente de libertad que recibimos de la casa. Empiece a pasar, cadenas se rompen, demonios salen fuera ahora. Toda maldición es quebrantada totalmente. Preocupaciones, miedo, problemas familiares. Ahora todos esos ambientes hostiles se van fuera en el nombre de Jesús. Declaramos la paz de Cristo, declaramos la libertad de Cristo y declaramos los cielos abiertos por el principio de la honra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir del otro lado: aleluya? Lo mismo que pasa en el ministerio de Emir, pasa en mi casa. Lo mismo que hemos presenciado en casa de Emir, pasa en mi casa. La misma unción que me ha ministrado pasa en mi casa. La misma unción que ha ministrado a mis hijos pasa en mi casa. La misma unción que quebrantó la oscuridad de mi vida y encendió la luz de Cristo pasa en mi casa. Los mismos milagros en Emir
pasan en mi casa. El mismo Espíritu Santo en Demir está con nosotros también. Empieza a declarar, porque los hijos reciben herencia. Los hijos reciben herencia. Los hijos reciben herencia. Los hijos reciben herencia. Porque un padre no acumula para retener la herencia. Un padre acumula hasta que vea a los hijos listos para recibirlo. Cristo quiere darte la herencia. Cristo quiere que manifieste la misma herencia que te ministra. Cristo quiere que experimente los mismos milagros que has visto y has oído. Mantén tus ojos abiertos, tus oídos atentos, y los mismos milagros, la misma unción estará contigo, porque hay legalidad para los hijos, hay herencia para los hijos. Aleluya. Esto no es emocionar el alma de nadie, esto es herencia. Herencia, herencia, aleluya. Ya terminamos. Unos minutos más, ya terminamos. Estamos a punto de despedir. Pero me recuerdo en este momento. Yo no sé si están conectados en este momento, en esta hora. No sé si están conectados las familias nuevas de Demir, Osvaldo y Nilsa, Daniel y María. Pero les quiero decir algo. Hace años atrás el Señor nos hizo profetizar sobre Demir y nos dijo: Demir será conocido como un lugar donde corren aguas. Donde corren aguas, donde hay ríos del Espíritu, y los hijos de la casa serán conocidos como los que de su interior corren ríos de agua de vida. Yo quiero decirles a familias: ustedes han venido a un lugar para recibir herencia, para recibir herencia. Si su corazón se mantiene unido a la casa, se mantiene unido a la casa y a la fe y a la enseñanza de la casa, esa herencia es para ustedes también. De su interior correrán ríos de agua de vida, y esos ríos fluirán sobre su casa, fluirán sobre su matrimonio, fluirán sobre las promesas que Dios les ha dado, fluirán sobre cada proyecto. La misma unción de Casa Demir estará con ustedes. Hoy en la tarde el Señor me hacía prestar atención sobre ustedes, y cuando el Señor me trae atención sobre personas, sé que el Señor me va a revelar algo, y entonces les estoy diciendo que el Señor me trajo atención hacia ustedes para decirles: ustedes tendrán derecho a la herencia. Mantengan su corazón en esa postura de honra, en esa postura de obediencia, en esa postura de sujeción, de respeto. La misma herencia de Demir también será para ustedes. Quiero que reciban. No sé si están conectados ahora o irán después, pero si están conectados, escriban amén. Y si lo oyen después, también escriban amén, porque es para ustedes también, los hijos nuevos de la casa. Y a los que ya están hace tiempo, mantente unido y conectado, porque el tiempo no te hace hijo. Lo que te hace hijo es mantenerte conectado, y recibe tu herencia en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga. Qué bueno es compartir y orar y ministrar y edificar a la gente. Nos encontramos el día domingo. A las 12 del mediodía transmitiremos desde el Ministerio de Demir, transmitiremos desde el lugar, ahí desde Casa Demir. El domingo a las 12 del mediodía nos encontramos vía online, orando, permanecemos juntos, unánimes en el Espíritu, porque hay una herencia espiritual en Casa Demir que nos sustenta. Y lo mismo que pasa en Casa Demir, también tiene que pasar con tu casa, porque sos hijo. Que Dios te bendiga. Nos despedimos alabando al Señor, glorificando su nombre, y nos preparamos para seguir oyendo noticias del cielo. Bendiciones. Oh, sí. Este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida, y será llena la tierra de su gloria.
quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos. Ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será Señor, llena la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar. Señor, gloria de Dios, quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame, mi Dios, por el poder de tu Espíritu.